Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Francisco? Veamos quién más está llegando al curso. Esperemos un momento, ¿sí? Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? En la última clase vimos ya acerca de estos puntos en los cuales nosotros veíamos los diferentes grados de responsabilidad, ¿no? Vimos cómo pueden incidir ya tanto la responsabilidad penal, la responsabilidad personal y la responsabilidad real, ¿no? Y cuáles son las que tienen mayor incidencia en la parte tributaria como tal. Tengo ahí el caso de la responsabilidad real, que es la que va a incidir, ¿no? En cuando tengamos algún tipo de problema en lo que respecta a la parte penal. Eso es algo muy importante. Como tal, todos tenemos responsabilidad personal en un momento determinado, pero ya después de las indagaciones previas se puede determinar las siguientes responsabilidades. ¿Sí? Ok. Veamos otro tipo de infracciones tributarias y cómo puede presentarse este tipo de afectaciones. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante. Otras infracciones. Artículo 349. Sanciones por contravenciones. A las contravenciones establecidas en este código y en las demás leyes tributarias se aplicará con pena pecuniaria una multa que no sea inferior a $30 ni exceda de $1.500 de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones que para cada infracción se establezcan en las respectivas normas. Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada periodo se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. La multa ahora es de 30 a 1.500, pero queda a salvo otras sanciones que existen en otros cuerpos legales y que podrían tener una mayor sanción que los límites. Las sanciones se impondrán por cada periodo o hecho. Perfecto. Entonces, ya nos damos cuenta cómo la normativa tributaria va clasificando algún tipo de infracción o contravención que se podrían dar, ¿no? Y van las respectivas multas, ¿no?, que se presentan. De ahí es de donde nacen ya las sanciones pecuniarias, en las cuales antes que estar imponiendo el Estado a través de las administraciones tributarias centrales, ya un valor determinado ya tiene establecido diferentes tarifas por incumplimiento, ya, de las obligaciones tributarias como tal, ¿sí? Y estas van desde 30 hasta $1.500, ¿sí? Ya. No olvidar que ya, siempre que nosotros ya estamos con algún tipo de registro ya, dentro de cualquier régimen tributario, ya, tenemos que cumplir muchas obligaciones, ya sean estas impositivas o informativas. A eso es lo que se refiere con cada uno de estos puntos, ¿no? Y al final, cada sanción se va a imponer por cada periodo o hecho. ¿A qué me refiero con esto? Asumamos que tengo que presentar una declaración mensual. Si es que no la presento en los siguientes meses, se me siguen acumulando las multas. Podría tener una multa pecuniaria por cada mes, imagínense. Pagar $30 ya por 12 meses ya tiene bastante representatividad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y así, dependiendo del tipo de contribuyente que sea, ¿no? Si que son las personas jurídicas, pueden ser hasta 100 o $150 dependiendo. Y eso sí que no lo ha determinado la administración tributaria como tal. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de obligaciones tributarias.
¿sí? A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, Kevin. El artículo 351. Sanciones por faltas reglamentarias. Las faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea inferior a $30 ni exceda de $1000 de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción se establezcan en las respectivas normas. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Se establece una multa de 30 a 1000 a los casos de faltas reglamentarias. Perfecto. Entonces, vemos cómo las faltas reglamentarias, o sea, el incumplimiento de algún reglamento, ¿ya? Que se dé. Hay que acotar algo. Siempre este tipo de faltas, cuando se presentan, por lo general, cuando hay cambios en las normativas, ¿sí? Aquí hablamos de la facultad reglamentaria y cómo, en este caso, a la función ejecutiva, el presidente de la República, que le da la potestad de crear cada uno de estos reglamentos. Estos reglamentos, valga la redundancia, les va a permitir a ellos la interpretación más explícita de la ley. Y puede llegarse a dar el caso que una mala interpretación por parte del contribuyente haga que no cumpla con la obligación tributaria. Por eso hay que, en este caso, revisar bien la información que es pertinente al giro de nuestras actividades en la cual nosotros estamos registrados para no caer en este tipo de faltas reglamentarias como tal, ¿no? Vean al final lo que me indica, el pago de la multa no exime el cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. ¿A qué se refiere con esto? Si es que ya me hacen una determinación, nosotros tenemos que responder. ¿Ya? Si que no respondemos, la administración tributaria actuará por oficio. Y en ese momento las sanciones serán mucho mayores. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí lo que conlleva con el tipo de faltas. Ahora, nosotros vamos a hablar ya un poco de lo que vimos en el presupuesto general del Estado relacionado a uno de los ingresos corrientes, ¿sí? No petroleros, como son los tributos, ¿sí? A nivel mundial, ¿para qué sirven los tributos, no? Si bien es cierto, son contraprestaciones, pero van a permitir generar ingreso al Estado para cumplir obligaciones adquiridas en el tiempo, ¿no? Eso ocasiona, en cierto caso, que se cumplan objetivos, ¿ya? Que van en función del bienestar general. De ahí nace que los tributos sirven ya para lograr un equilibrio dentro de la sociedad, ¿sí? El principio del tributo tiene que ser retributivo. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, los contribuyentes, la sociedad, paga las obligaciones, pero con un fin en particular. ¿Cuál es? De tener mejoras, mejores días, un mejor bienestar. Ese es el fin por el cual se da los tributos, ¿no? Bien. Luego vamos a ver la clasificación de cada uno de ellos. A ver, otra persona que me ayude leyendo esta parte. Yo, profe. A ver, Páez, por favor. Los tributos. Concepto. Los tributos son las prestaciones obligatorias que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en virtud de una ley sobre la base de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Clasificación. Impuestos, tasas, contribuciones especiales. Finalidad de los tributos. La finalidad principal de los tributos es proveer al Estado de los recursos económicos necesarios para su actividad. Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta que estos tributos ya los dispone el Estado, ¿no? Porque por su potestad de imperio, ¿no? Y siempre tiene que cumplir el principio de legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que no puede existir un tributo si no existe ley. Hoy, ustedes se han dado cuenta, revisando la nueva ley de simplicidad y progresividad tributaria, ¿ya? Que se está agravando a otros hechos generadores, ¿sí? También se está quitando cierto tipo de tributos, ¿ya? Que no inciden dentro de las cuentas nacionales
y aún más no se lo planifica ya dentro del presupuesto general del Estado. Recuerden algo, el tributo a nivel mundial ya es, digámoslo así, una obligación que permite tener un retorno ¿a quién? A los contribuyentes. ¿Sí? No debe cumplir el propósito de ser recaudador ya, de ingresos. Eso no es el fin de los tributos. El fin de los tributos es que sea retributivo, ¿no? En este caso, ya que la sociedad mejore como tal. De ahí es de donde nace que los tributos pertenecen al ingreso corriente dentro del presupuesto general del Estado. Y en la Constitución está establecido que los ingresos corrientes tienen que ir para el gasto corriente, como son educación, salud, ya, seguridad, entre otros, ¿no? Su clasificación, ¿sí? Muy explícita, va a ser impuestos, tasas y contribuciones especiales. Más adelante lo vamos a definir y vamos a poner ejemplos de cada uno de ellos. Perdón. Los impuestos. A ver, otra persona que me ayude. Yo, profe, los impuestos. Beli. Yo dije primero. Beli, No. por favor. Yo. Ya, bello. Los impuestos. Concepto. Se considera como impuestos aquellas prestaciones exigidas por el Estado en virtud de su potestad de imperio, el que el contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que consulta la existencia del tributo. Clasificación. Impuestos directos e indirectos. B. Impuestos reales y personales. C. Impuestos internos y externos. D. Impuestos ordinarios y extraordinarios. E. Impuestos proporcionales y progresivos. Perfecto. Aquí comenzamos a definir ya cada uno de los tributos, empezando por digámoslo así, el más importante. Todos son importantes, pero este tiene una relevancia. ¿Sí? Ya. Lo vamos a ir viendo en función de sus características y sus clasificaciones. Bien, es cierto, ¿a qué se refiere aquí? Es una prestación exigida, ¿no? Los impuestos, vean. Vean cómo comienzo a diferenciar impuestos de tributos. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque a veces las personas cometen la equivocación, ¿ya? De solamente identificar a los impuestos como ellos. No, aparte de eso tenemos tasas y contribuciones especiales que también forman parte de toda esa carga fiscal denominada tributos en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Aquí tengo que el Estado lo exige, ¿ya? Por su potestad. ¿Sí ven? ¿Ya? Y en este caso, el impuesto no exige una contraprestación. ¿Sí ven? En este caso solamente, ¿qué es lo que hace? Lo impone el Estado, ¿ya? Basado en el derecho que les da para que las personas puedan, ¿qué cosa? Tener un bien o un servicio. Puedan adquirir ciertos bienes o servicios, ¿ya? Que ellos consideren que deben de ser grabados. Entonces, aquí tengo algunas de las clasificaciones, como son, los impuestos pueden ser directos e indirectos, reales y personales, internos y externos, ordinarios y extraordinarios, proporcionales y progresivos. Vean, tengan mucho cuidado en la sintaxis. Si ven que no es porque si es que es reales y personales tendrá que ser uno de los dos. Podrían tener estas dos clasificaciones. ¿Ya? Solamente en el primero sí genera una diferencia, vean, en lo que es directo e indirecto. Y vamos a ver el por qué, ¿no? Entonces, eso es la conceptualización de los impuestos. Todos los impuestos que vamos a ver no exigen una contraprestación como tal, ¿no? Por eso se los denomina impuestos. A ver, ahora sí, por favor, otra persona que me ayude leyendo. A ver, adelante. ¿Qué pasó? Nadie. Perdón, es que se me acabó el audio otra vez. A ver. Leo impuestos directos, ¿verdad? Sí, por favor. Impuestos directos son aquellos en los que el contribuyente recibe la carga del impuesto, siendo imposible
trasladarlo a una tercera persona. Generalmente pagan por los ingresos que reciben en base a situaciones particulares de cada uno de ellos. Ejemplo, el impuesto a la renta. Impuestos indirectos son aquellos en los cuales el contribuyente puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. Aquí todos tienen el mismo tratamiento, cualquiera que sea su situación económica particular. Ejemplo, 12%, porcentaje fijo del IVA. Gracias, Muy bien. profe. La familia. Aquí en este momento tenemos una diferencia entre los impuestos, ¿sí? Los impuestos pueden ser directos o indirectos. Aquí sí, aquí tendrá que pertenecer a una de estas dos grandes clasificaciones, ¿sí? Los impuestos directos tienen su principal particularidad, ¿ya? En que no se los puede trasladar, ¿ya? A una tercera persona. Los paga directamente, ¿ya? La persona que ha generado el hecho generador, en este caso, ¿sí? De ahí tenemos los casos, ¿ya? Que se presentan, por ejemplo, el impuesto a la renta. Yo tributo en función de qué cosa, del ingreso que he obtenido, ¿no? ¿Sí? Ese margen de utilidad que me queda a mí después de restar los ingresos menos los costos y los gastos, va a generar mi impuesto a la renta pagada. Vean, no lo puede pagar a lo mejor un familiar en cualquier grado de consanguinidad ni de afinidad, o una amistad, no lo puede pagar. El responsable, ya en este caso, es el contribuyente de forma directa. Recordar algo, que si es que es una persona jurídica, en ese caso igual, ya es directo. ¿Por qué? Porque por la persona jurídica, ¿quiénes responden? Responden los responsables. En este caso podría ser el representante legal o el presidente. Va a depender de quién han colocado en los diferentes registros y de qué forma lo han hecho, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Esos son los impuestos directos. Los impuestos indirectos, ya catalogados a nivel mundial, uno de los impuestos más inequitativos del mundo, ¿no? ¿Por qué se denomina esto? Porque no lo paga el que más tiene, sino el que más consume. Este tributo tiene un efecto multiplicador, debido a que a medida que se va trasladando, ¿qué cosa? Ya, en este caso, ya sea su servicio o el producto, ¿no? Se va efectuando un efecto multiplicador no solamente en la base imponible, sino también en la cuantía del tributo. ¿Y quién es el que queda obligado de pagar este tipo de impuesto? Ya es el consumidor final, ¿sí? Ahí tengo el claro ejemplo del IVA, del 12%. ¿Ya? Gran diferencia entre estos dos impuestos, ¿cuál es? El primero, ¿ya? A nivel internacional, uno de los más justos. ¿Por qué? Porque la tributación está en función de qué cosa, de la redistribución de la riqueza, ¿no? Pueden darse situaciones en las cuales ya circunstancias sean favorables para ciertos sectores de la economía. Entonces, pero hay que recordar qué cosa, que todos los bienes dentro de los tres factores productivos, ¿sí? Naturaleza, capital, ¿ya? Y mano de obra, ¿ya? Uno de los más importantes, que es la naturaleza, ya es del Estado como tal, o sea, nos pertenece a todos, ¿sí? Por eso nace este tipo de imposición, ¿sí ven? De ahí que el porqué de los impuestos directos es uno de los más equitativos, ¿okay? Pregunta acerca de estos dos tipos de impuestos. ¿No? Muy bien. Continuemos. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Avilés, por favor. A ver, Avilés. Impuestos reales son aquellos que directamente graban un objeto o hecho, prescindiendo de la situación de su titular. Ejemplo, ICE, impuestos predial. Impuestos personal son los que graban a las personas en base a su capacidad contributiva o económica. Ejemplo, impuesto a la renta. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a
a presentar estos dos tipos de clasificaciones, ¿no? ¿Qué son los impuestos reales? ¿Ya? Son aquellos que van a gravar ya sea a los bienes o servicios. A eso es lo que se refiere con objeto o hecho, ¿sí? ¿Ya? Independientemente de la situación en la que se encuentre, siempre va a generar sobre estas dos actividades, ¿sí? Perdón, sobre estos dos tipos de transferencia, ¿ya? A eso es lo que lo denomina un impuesto real, ¿sí? El impuesto personal ya genera una diferencia. ¿Cuál es? ¿Ya? Que se graban a las personas únicamente. No olvidar que las personas no solamente son las de naturaleza corporal, ¿ya? Porque también tengo las sociedades, ¿sí? Y eso va a ser en base a su capacidad contributiva, ¿sí? Aquí ya nacen generalidades. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser, ¿ya?, que un impuesto sea real, ¿sí? Y que también sea personal, ¿sí ven? ¿No? Por ejemplo, puedo grabar, ¿ya?, la compra de una computadora, ¿sí? Es real, ¿por qué? Porque está grabando sobre el objeto, que en este caso puede ser la portátil o puede ser una computadora de escritorio. Y porque es personal, ¿sí? Porque está grabando ¿a quién? Al consumidor final, ¿sí ven? Entonces, ahí tengo ese caso. Les pregunto a ustedes, aparte de que ya sabemos que es real y personal, ese tributo que le toca pagar por la adquisición de ese objeto, ¿qué es? ¿Directo o indirecto? A ver. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Muy bien. Les he indicado que el día de hoy, ya, su profesor compró una laptop, ¿ya? ¿Sí ve? Compró una laptop y en ese momento, ya, él verificó, ya, que le toca pagar un impuesto, ¿sí ven? Pero ese impuesto que le están cobrando, ya, es sobre el bien, sobre el objeto. Entonces se dio cuenta que es un impuesto real, primero. Es personal porque lo está pagando él como consumidor final. Es una persona natural, ¿sí? Pero me falta la última clasificación. ¿Qué es ese impuesto? ¿Directo o indirecto? Es indirecto, profesor. A ver, Es indirecto. ¿directo o indirecto? Indirecto. ¿Por qué es indirecto? A ver. Indirecto porque en lo que el concepto de los indirectos que usted explicó hace un momento decía que no lo paga el que más tiene, sino que el que más consume. Y ahí está, pues en el que más consume. Y en este caso, como usted está comprando una computadora, como usted es el que está consumiendo algo que no es tan barato, le toca pagar le toca pagar ese precio. Por eso yo veo que es indirecto. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene otro criterio? Directo, porque al momento de estar pagando todo lo que es el valor total de la computadora, Ya, ok, muy bien. Sí, tienen mucha razón. Ese tipo de impuesto es indirecto, ¿sí? Es indirecto, es real, ¿ya? Y es personal, si se dan cuenta, ¿ya? Es el impuesto al valor agregado. En este momento yo no estoy pagando un impuesto que sea única y exclusivamente mío, generado por mi actividad, ¿ya? Ahí tengo ya un ejemplo y un caso que se da ordinariamente, ¿ya? Y que nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Bien. A ver, vamos a tomar la lista. Acosta. Presente. Alvarado. Avilés. Presente. Valdeón. Presente. Barreto. Presente. Cabezas.
Calles, Presente. Campuzano, Presente. Cango, Coque, Presente. Cortés, Estupiñán, Presente. Galindo, Presente. perdón, Gallino era. Sí, presente, profe. Ok, Cortaire, Maldonado, Profe, Cabezas. ya va a cabezas. A ver, Mendoza, Joyce, Presente. Mendoza, Kenneth, Presente, profe. Morillo, Presente. Páez, Presente, profesor. Palma, Peña, Pico, Presente. Pincay, Presente. Luas, Rivas, Presente, profesor. Sacán, Presente. Profesor. Saa, Presente, profesor. Sibrin, Presente, profe. Soria, Presente. Terán, Uchiña, Presente, profesor. Belis, Zamora. Presente, profesor. Ok, perfecto. Ya. Muy bien. Tenemos en este caso ya esta primera clasificación acerca de los impuestos. ¿Preguntas? ¿No? Ok, continuemos. Hemos visto cómo se van presentando los diferentes casos, ¿ya? Dentro de la clasificación, cómo ustedes tienen que irlos identificando como tal. Y ahí también están los tributos de comercio exterior, en cada uno de ellos. Van a ser directos, indirectos, ya impuestos reales, personales, ¿sí? Entonces, pero ahora veamos cuál es su verdadera clasificación. Y aquí tengo los impuestos internos y externos, ¿ya? A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. A ver, Impuestos internos son aquellos que se recaudan dentro de una determinada circunscripción territorial. Ejemplo, el impuesto a la renta, IVA, ICE. Impuestos externos son los que se establecen a nivel de la frontera de un país y sirven para controlar el comercio internacional. En general son aquellos que en todos los lugares en donde se verifiquen operaciones de comercio exterior. Ejemplo, impuestos a importaciones y exportaciones, llamado también aranceles. muchas gracias. Entonces, tenemos los impuestos internos, ¿no? Que son todos los que nosotros tributamos dentro del territorio nacional. ¿A qué me refiero? Cada vez que nosotros hacemos alguna adquisición de un bien o servicio en cualquier establecimiento legalmente registrado, ¿no? Obvio, ya nos van a, ¿qué cosa? A entregar un comprobante, ¿sí? Esa es la denominada factura, que puede ser física o electrónica. Ya va a depender de la obligación que tenga que cumplir el respectivo contribuyente. En ese momento nosotros ya estamos, ¿qué cosa? Generando un impuesto interno. Este puede ser ya de transferencia directa, ¿sí? Como es el impuesto a la renta, ¿ya? Entre otros, o puede ser de transferencia indirecta. Ahí tengo el IVA, el ICE, ya, valga la acotación. Ahora sí, tengo los impuestos externos. Y estos son los que nos permiten controlar en cierto sentido, ya, las transacciones y transferencias de los bienes y servicios ya en la frontera del territorio nacional, ¿sí? Ahí nacen, ¿qué cosa? Los denominados aranceles, el IVA de importaciones, ¿sí ven? Y ahora un nuevo tributo que es el IVA por las transferencias online, ¿sí ven? Ese va a dar mucho que hablar y ustedes ya lo están revisando en la nueva ley de simplicidad y progresividad tributaria, debido a que antes ese tipo de transacciones ya que se efectuaba, pero
con el exterior, ¿ya? Era difícil de grabar, ¿no? Ahora sí está siendo efectivo esto. Y también de como un impuesto interno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cada vez que nosotros hacemos algún tipo de consumo, ya sea de bienes de alimentos, bienes de uso general, ¿no? Igual va a gravar esta tarifa IVA 12%, ¿no? Entonces, ahí tenemos estas dos clasificaciones, ¿sí? No olvidar, ya, ¿para qué es lo que sirve tanto los impuestos internos y los externos y cómo va su clasificación? ¿Ya? Un impuesto externo también se lo denomina al impuesto a la salida de divisas, porque controla, ¿ya? La entrada y salida de las unidades monetarias del país. Cabe indicar que cuando uno recibe dinero del extranjero, no paga ningún tipo de impuesto. Paga sí el impuesto a la salida de divisas, ¿ya? Cuando uno envía al exterior, ¿sí? Pregunta acerca de los impuestos internos y externos. ¿No? Ok. Hablemos un poco acerca de los impuestos ordinarios y extraordinarios. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo. A ver, adelante, por favor. Impuestos ordinarios son aquellos que siempre y en forma normal constan en el presupuesto general del Estado, que periódicamente se los y sirven para financiar las necesidades de la aprobación, ejemplo, impuestos a la renta. Ya. Impuestos extraordinarios son aquellos que se establecen por excepción debido a motivos de orden público y en caso de emergencia nacional. Listo. Ok, espérenme un ratito. Espérenme un segundo. Bien. Tenemos estos dos tipos de impuestos, ¿sí? Ordinarios y extraordinarios, ¿ya? Cuando nosotros revisamos el presupuesto general del Estado, ¿ya? Nosotros encontramos ya en las cuentas nacionales estadísticas de impuestos que se presentaban ya de forma recurrente todos los periodos fiscales, o sea, todos los años, ¿no? Por ejemplo, impuesto a la renta, IVA, ICE, ¿sí? Ya durante los últimos años también ha sido un impuesto ordinario el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Esos, ¿ya? Son los denominados impuestos ordinarios, ¿ya? Los que recurrentemente ya se recaudan cada periodo fiscal de forma tradicional, ¿no? ¿A qué se refiere con estos impuestos extraordinarios? Son los que ya se crean producto de alguna situación, ¿ya? Anormal, ¿no? De ahí viene el caso, por ejemplo, esos 2 puntos porcentuales que se incrementó el IVA, ¿no? Eso es un impuesto extraordinario, ya, como tal. Han existido a lo largo de los años algunos impuestos que han permitido regular las diferentes transacciones, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Ahí tenemos el caso de las salvaguardias, cómo ayudan, en todo caso, a proteger durante un periodo determinado, qué cosa la producción nacional, hasta que ésta se adapte a nuevas tendencias. Ya vean, eso es algo que la Organización Mundial del Comercio lo permite, pero solamente que sea de forma extraordinaria. ¿A qué se refiere con esto? Que tendrá que durar un ciclo corto, ¿sí? Algo inferior a un periodo fiscal. Eso ya es algo muy relevante porque
Porque la economía no se puede controlar basado en qué cosa, en grabar diferentes tipos de bienes o servicios. ¿Para qué? Para que no mejore su competitividad, ¿sí? ¿Ya? Los impuestos ordinarios están dentro de los diferentes presupuestos de Estado en el mundo, ¿ya? Porque les permite tener ingresos, ¿ya? A cada uno de los estados. Veamos este tipo de impuestos. Otra persona, por favor. Yo. A ver, adelante. Impuestos proporcionales. Son aquellos en los cuales se establece una tasa fija de impuestos, Ahí. sea que el contribuyente mantenga o disminuya sus ingresos personales. Ejemplo, 12% del IVA. Impuestos progresivos. Son aquellos en los que la tasa del tributo, porcentaje, varía según aumento o disminuya la base imponible del impuesto. Ejemplo, impuesto a la renta. Gracias. Muy bien. Tengo el caso, ¿ya? En el cual genera, ya, cómo la ley ha establecido el cobro del tributo. Se puede dar en forma de un porcentaje. En los últimos años, así es como se ha establecido, de tal forma que sea general para todo el mundo, así como el IVA. El IVA lo cobra en cualquier parte y de cualquier forma a cualquier tipo de contribuyente. Es el mismo IVA 12%. Eso es que sea proporcional, un porcentaje. Ahora, la progresividad, ¿a qué se refiere con esto? Que a medida que se incrementa la base imponible, se incrementa también el valor porcentual que cobro por ese impuesto, ¿no? ¿Sí? Tengo un claro ejemplo que es el impuesto a la renta de las personas naturales. Cuando yo tengo una base imponible, ya que ya genera impuesto a pagar baja, empiezo pagando inicialmente un 5%, ¿ya? De valor porcentual. Pero si es que mi base imponible se eleva hasta, pongamos por ejemplo, $1.000.000, ya, imagínense, me toca pagar hasta un 35% de impuesto a la renta. A eso es lo que se refiere con la progresividad dentro de los impuestos, ¿sí? Y es lo que se identifica como impuestos progresivos. Son esas dos clasificaciones que se dan, ¿sí? Pero aquí sí va a estar inmerso, ¿qué cosa? Cómo la ley se aprobó, cómo la ley lo especificó, ¿ya? Hace algunos años se trataba también de pedir que sea progresivo el impuesto a la gerencia, legados y donaciones. Que se haga como una tabla de impuesto a la renta. Claro, esa tabla no se dio, actualmente ya son impuestos proporcionales, ¿sí? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, vamos a hacer un foro en este momento, ¿sí? Les voy a crear y ustedes tendrán que ponerme un caso, ¿sí? Ya, un ejemplo, ¿no? De un impuesto, como el que les puse hace poco. El ejemplo de un ordenador, pero ustedes tendrán que indicarme las clasificaciones que tiene ese impuesto. En otras palabras, las características que tiene cada uno de esos impuestos. Bueno, así que compro una laptop, es un impuesto indirecto, porque es un impuesto real, porque es un impuesto progresivo o proporcional, ¿por qué? ¿Sí? Es un impuesto interno, externo, ¿por qué? ¿Ya? ¿Sí ven? Ustedes eligen, ¿ya? Ya sea el bien o el servicio, ¿ya? Que van a poner como ejemplo, ¿ya? Pero tienen que indicar, ¿ya? Sobre qué es lo que se va a grabar. ¿Está claro? ¿Preguntas? Solo vamos a poner las características de por qué es ese impuesto. Ustedes lo eligen, ¿sí? Y tienen que indicar el por qué tiene esta característica. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tiene?
Buenas noches, profesor. ¿Cómo va a estar habilitado ese foro? El foro va a estar habilitado hasta las 23 horas del día de hoy. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, sí, muy bien. No tiene mucho grado de dificultad. Por eso es que lo vamos a hacer hasta esa hora. ¿Listo? Ahí tienen su foro, el foro número 5. Ya, Profesor, dígame. sí, disculpe, lo que pasa es que se me fue el internet. ¿Sí puede repetir cuál es el foro? El foro Que es se me salió de la sala. ¿ya? Y lo que tienen que hacer es elegir un ejemplo, ¿no? Y aplicar la clasificación de los tributos, así como lo hice con el ejemplo de la computadora, ¿ya? Ustedes indican, bueno, sabes que la adquisición de un ordenador, ¿ya? Por parte de una empresa, ¿ya? ¿Sí ven? ¿Ya? Pueden poner dentro de un contexto real si ustedes lo desean. En este caso sí es didáctico. Entonces, adquieren el ordenador, la computadora, ¿qué tipo de impuestos se están generando? Primero, un impuesto indirecto, ¿no? La transferencia. ¿Por qué? ¿Sí? Segundo, un impuesto que es un impuesto real, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Tercero, ¿es un impuesto interno o externo? ¿Por qué? ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, todo eso ustedes tienen que ir poniendo en el foro. ¿Está claro? Dentro de la clasificación de impuestos. Recuerden que vimos ya todas las clasificaciones, ¿no? ¿Qué otra pregunta más tiene? ¿Sí quedó claro, Páez? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer el foro en este momento, ¿sí? Nos vemos el día de mañana. Profe, ¿hasta qué hora dijo que va a estar? Disculpe. El foro está abierto hasta las 23 horas. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Mañana. Mañana.